el aprendizaje no está escrito en piedra, no está tatuado, aunque se pueden quitar los tatuajes. El aprendizaje, una vez se adquiere, puede ser reemplazado por otro. Y esto también es algo que es tremendamente adaptativo. La exposición no es un estímulo, diríamos al conjunto estimular. Lo que pasa es que la persona luego podría tener una narrativa, podría empezar a liarla muchísimo con su conducta verbal y decir, a mí la exposición no me funciona, es más, me jodió más la vida. La exposición no existe, no es materia, pero la persona sí que podría convertirlo en un estímulo y a partir de ahí liarla en cuanto al tratamiento, gracias a la conducta verbal. Imaginaos tormentas. Las tormentas, hay veces que hay una tormenta que yo digo, si no fuera un ser humano del siglo XX en una casa y estuviera en mitad de la nada y de repente experimentara lo que es una tormenta de estas brutísimas, que parece que se va a acabar el mundo, yo no sé cómo estaría viviendo esto. Probablemente de manera muy incondicionada. Vale, imaginaos, las tormentas suelen ocurrir a la vez que una serie de otro tipo de estímulos. Lo más fácil, miras al cielo y hay unos nubarrones con un color muy determinado. Esos nubarrones suelen coexistir, se suelen presentar muy cercanos a lo que es luego la tormenta. Que caiga una lluvia espectacular, que haya truenos, relámpagos, etc. De tal manera que, como eso se ha vivido, ver unos nubarrones brutales y esa experiencia tan desagradable de mi ha caído a Dios es Cristo, la próxima vez que se presente el estímulo nubarrones, eso te va a producir una respuesta parecida de hostia, de malestar, de hoy va, esto es medio chungo. Hasta ahí, condicionamiento clásico. Lo que pasa es que gracias a eso luego podéis decir, más me vale encontrar una cuevecita o más me vale encontrar algún tipo de cobijo si quiero evitar la RI tocha. ¿Vale? Este ejemplito es muy tonto, pero tenemos a un Homo sapiens caladísimo hasta los huesos y a otro tranquilamente en su cueva diciendo condicionamiento clásico. No quería poner ejemplos, yo quería que los pusierais vosotras, porque es que estáis hartas de saber de condicionamiento clásico, entonces me gustaría que pensando en vuestra experiencia vital de gente de alrededor, en situaciones de películas, etc., nos comentarais lo que os parece que es un ejemplo de condicionamiento clásico. Adelante. Tenemos el micro por ahí. El oler, por ejemplo, un perfume que te recuerde a alguien. Vale. Bien, pero vamos a darle un poquito de entidad. ¿Cuáles dirías que son los parámetros? Si es que podemos establecer parámetros. Uy, es que esto de cabeza. Nada, tranqui, vamos a pensar primero en el olor. Vale, vamos sí. a poner el olor en alguno de estos sitios. El olor sería LN, que se asocia con el sentimiento, por ejemplo, o con la presencia del estímulo, que sería una persona, que da lugar a una respuesta a lo mejor de protección o afecto. Uy. Respuesta de protección, respuesta condicionada de protección. Uy, no, vale. De afecto. Bueno. Afecto. Me quedo en afecto. Si no, ya sería operante, ¿no? Depende. Depende de qué tipo de... Sí. Y el perfume se asocia con LI, que sería la persona, y la respuesta a lo mejor de placer o de afecto o de... algo agradable, sin más, para la persona. Y entonces se genera el perfume, se transformaría en un estímulo condicionado que da la misma respuesta con un poco menos de intensidad. Pero entonces, a lo que te estás refiriendo es que el perfume me hace sentir bien, porque esa persona me hace sentir bien, no que me recuerda a esa persona. Ah, vale, que me recuerda. Es que entonces, si te recuerda a esa persona, tenemos que tirar de otro sitio. Este ejemplo es muy bueno porque es difícil. Es difícil. En cuanto, te cuento, ¿vale? Porque a mí es un ejemplo del que
a día de hoy empíricamente es algo que es evidente que pasa, es algo que tiene mucha pinta de ser condicionamiento clásico, pero para asumir que es condicionamiento clásico tenemos que afirmar que la percepción es una respuesta incondicionada. O sea, que el estímulo incondicionado es la luz rebotando de determinada manera sobre superficies, en este caso una persona. Tu respuesta incondicionada es la percepción visual de esa persona, de tal manera que eso ocurre muchas veces. La respuesta incondicionada de percepción de esa persona ocurre muchas veces junto al estímulo neutro, que es un olor determinado. Al final, la presentación repetida de ese olor determinado con la respuesta incondicionada a percepción va a suponer que el oler el perfume por la calle nos va a producir una respuesta condicionada de imagen visual de esa persona. Una imagen fantasmal. Me gusta mucho decir imagen fantasmal. De esa persona. O sea, como si tuvieras esa percepción aunque la persona no esté. ¿Queda claro o la he liado más? Sí, que lo del tema de la emocionalidad o de los sentimientos... O sea, aquí nos quedamos en percepción. Con este ejemplo en particular sí, lo que no significa... Si sumamos emociones o tal, o lo que pueda suscitar eso después, ya estaríamos hablando de... Simplemente tendrías que cambiar los parámetros del ejemplo. Ese perfume me hace sentirme bien. Cuando huelo ese perfume me hace sentirme bien. Eso significaría que simplemente ese perfume sea presentado en muchas situaciones en las que hay emociones agradables, en las que experimentas emociones agradables. Incluso el... no me quiero meter en polémica, el olor a iglesia. ¿Vale? O sea, cuando entras en una iglesia tiene un olor característico, yo no sé cómo lo hacen, para que todas huelan de una manera parecida. Pues alguien que ha experimentado sensaciones muy, muy positivas en una iglesia, que, no sé, todo el tema de canciones y demás, cuando le venga ese olor se podría sentir bien espontáneamente. Pues eso también es condicionamiento clásico. ¿Vale? ¿Más ejemplos? A mí es que me gusta poner ejemplos de laboratorio, pero Vale. Micro. porque creo que se ve muy limpio y a lo mejor en aplicada están más contaminados por... O sea, Sí. son condicionamientos de orden superior. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, metes una paloma en la caja de Skinner, el EI sería la comida, el estímulo neutro, la presentación de una luz verde, por ejemplo, entonces, repetidos ensayos, luz verde, comida, la luz verde acaba siendo el EC, que licita una RC de picoteo. Has dicho la comida es RI. Perdón, es SI. ¿De qué RI? ¿Qué RI? De picoteo, en la paloma. Vale. Vale, me gusta especialmente ese ejemplo por lo motor que es. Muchas veces la gente deja de lado lo que tiene que ver con lo fisiológico. O sea, parece que condicionamiento clásico solo puede ser emoción, percepción, etc. Y este ejemplo es... Sí, bueno, también cogiendo esa respuesta, o sea, por ejemplo, luz verde también sería una RC de percepción visual, pero... Una RI de percepción visual, pero Otro análisis. la quitamos efectivamente porque es un artefacto, no implica nada. De hecho, esto muy probablemente significaría que la paloma tiene flashbacks de luces verdes. No podemos preguntarle. Bueno, podemos preguntarle, no nos puede responder. Pero ya te digo, me gusta mucho como una RI de picoteo. Porque a mí, de nuevo, quiero quitarle al condicionamiento clásico ese apartado de solo respuestas fisiológicas o emocionales. No. Mayoritarias, lo que tú quieras, pero también hay respuestas plenamente motoras. El ejemplo que yo suelo poner es la respuesta de atención. Si de repente suena un portazo, lo más probable es que todas las personas presentes nos giremos. O si no os está gustando nada mi explicación y me lanzáis el móvil, yo probablemente voy a tener una respuesta incondicionada de hacer así o de apartarme. Eso es motor y desde luego para mí que es EIRI. Es algo completamente de condicionamiento clásico, estímulos incondicionados y que no tienen que ver con sentir. Genial. ¿Algún ejemplito más? ¿Continuamos? Sí. Sí, eso es un poquillo más compleja. Estábamos yendo a un viaje a una casa rural unos amigos
empezó a llover muchísimo, llover nivel en la carretera no se veía más de 2 metros. Y el coche que iba delante, que era de nuestra amiga, pisó un charco y entonces en cuestión de unos segundos vimos que el coche, que casi nos damos con él y nos matamos. Y lo gracioso es que en todo ese momento, segundos antes, había empezado a sonar una canción. Y bueno, a la vuelta también estaba lloviendo y todo normal, ¿no? O sea, un poquito tensos, no sé qué. Y en el momento en el que sonó la canción hicimos todos como... O sea, en este caso fue de un solo ensayo, pero... Una RC intensita. Bastante. ¿Qué canción es? Pues una que es de uno que se llama Trueno. No me acuerdo cómo se llama. Qué oportuno. Sí. No. O sea, no lo conozco, pero... Sí, la tengo en la cabeza. O sea, no me acuerdo el nombre, pero la tengo. Te la pongo si quieres. Qué guay. En cuanto a los parámetros, por ponerle ya nombres y apellidos, ¿qué diríais que era el EI, RI, EC? Bueno, creo que el EN está claro. El estímulo neutro que luego se convierte en condicionado es la canción de Trueno. Muy bien. ¿Y el resto de parámetros? Pues sería el estímulo incondicionado. No sé hasta qué punto se podría considerar incondicionado por lo que te he dicho, pero bueno, yo qué sé, objeto que aparece de repente en la vista y causa una impresión. Yo creo que desde luego sí, aunque yo estaba pensando en amenaza vital, amenaza a la integridad. Vale, ok. Percepción de amenaza de integridad. Vale, pues si eso se puede considerar, entonces sería la visión del coche que está a punto de estamparse. Luego ¿La RI? La RI sería pues el sobresalto en este caso. Sustaco brutal. Sí. Y bueno, pues la asociación con el estímulo neutro... O sea, luego ya la respuesta condicionada sería cuando se presenta el estímulo neutro, que es la canción, y produce la misma respuesta. Sí, de sobresalto. Aprovecho este ejemplo que me parece genial para preguntarle a la audiencia, ¿y creéis que ya no va a poder escuchar esa canción porque siempre le va a producir esa respuesta de sobresalto? Depende. Usan mis propias armas contra mí. Vale, traed por favor el micro. Contadme depende en qué estáis pensando. Yo en conducta de evitación. Si no escucha nunca más esa canción porque le va a traer un recuerdo súper desagradable, pues va a dejar de escucharla, claro, va a mantener el poder que tiene, o sea, el poder evocador que tiene, el incitador. Pues de cierta manera por reforzamiento negativo, ¿no? Para evitar ese malestar que le produce escuchar esa canción, pues va a perpetuar el no poder escucharla. O sea, lo que está haciendo es no permitirse exponer sea al EC sin la presencia de ley. Entonces, pues por ahí va mi... Sí, no, y por ahí van los tiros, ¿vale? Perfecto. No sé si quieres añadir algo a esta... Sí, también de la interpretación o de la emoción que le suscite diferente a una persona o a otra. O sea, contra mayor sea el susto, probablemente más miedo le genere seguir exponiéndose a esa situación y no permita esa extinción. Pero también depende de la historia de aprendizaje, porque si esa persona... Un ensayo. Sí, con un ensayo, pero si esa persona, por ejemplo, tiene creencias bastante intensas de que quiere como superarse a sí mismo y demás, tendrá mayor probabilidad de exponerse que otra que no y haya pasado más miedo en su vida, yo qué sé. Vale. O sea, la parte clave está sobre todo en exponiéndose puede cambiar. Que esto, en realidad quería utilizar el ejemplo para esto. El aprendizaje no está escrito en piedra, no está tatuado, aunque se pueden quitar los tatuajes. El aprendizaje, una vez se adquiere, puede ser reemplazado por otro. Y esto también es algo que es tremendamente adaptativo. Es que odio, luego me tomo la palabra adaptativo, pero no dejo de usarla, entonces soy un hipócrita increíble. No significa que tenga que desterrar la canción de los estímulos a los que se va a exponer a lo largo de su vida, afortunadamente. Le puede volver a encantar e incluso podría llegar a suponerle tranquilidad y paz si se hacen los ensayos oportunos. Es que eso pasa. Un momento, tengo ahí antes
había levantado como un milisegundo antes. Sí. Digo que depende de cómo se haga la exposición al EC, es posible que el EC se convierta en sí en un EI que produzca una respuesta incondicionada de malestar. Entonces, el propio acto de intentar exponer a esa persona al EC se convierte en un EI, ¿no? Es decir, bueno, si la exposición no se hace de determinada manera, ¿no? En un EI nunca. El EI o lo traes ya a filogenética en otro EC. Ahora vamos a ir a EC1, EC2. No. Pero sí, podría, si las cosas se hacen mal, esa canción podría, y lo que provoca, podría empezar a contaminar otras cosas a su vez. O sea, aquel coche contra el que estuvieron a punto de chocar se ha transformado en una canción que me genera una tal, y eso luego podría ser lo que en una tienda, por ejemplo, en una tienda de ropa, te haga sentirte como raro y dejes de ir a esa tienda de ropa en particular. O sea, esto podría llegar muy lejos. Ahora vamos a verlo, ¿vale? Y si es, por ejemplo, el proceso terapéutico de exposición el que se condiciona aversivamente. Bueno, es que el proceso terapéutico de exposición en sí mismo no es nada, es lo que estimula al organismo. Y si lo haces bien, no va a pasar nada. Si lo haces mal, efectivamente, la persona podría, se podría afianzar el aprendizaje previo y que la respuesta sea más intensa. Lo que pasa es que no diríamos a la exposición. La exposición no es un estímulo, diríamos al conjunto estimular. Lo que pasa es que la persona luego podría tener una narrativa, podría empezar a liarla muchísimo con su conducta verbal y decir, a mí la exposición no me funciona, es más, me jodió más la vida. La exposición no existe, no es materia, pero la persona sí que podría convertirlo en un estímulo y a partir de ahí liarla en cuanto al tratamiento, gracias a la conducta verbal. Luego Revius hablará de conducta verbal. No, era un poco... Es que justo con lo del tema de la canción, de las canciones, ¿no? Me ha recordado un poco a como todos nosotros y nosotras hemos asociado una canción a una persona. Sí. Y cómo luego tu relación con esa persona ha variado. Es que nos ha pasado a todos, ¿no? Y sí, vamos, me viene al pelo el ejemplo, ¿no? Sí. Y pues yo primero he dejado de escuchar esa canción porque me era dañino por el recuerdo que estaba asociado, ¿no? con este mapa, ¿no? Y bueno, era simplemente comentarlo, ¿no? Porque cuando se trata de personas, más que de un evento un poco extraordinario, ¿no? Como un accidente o algo que te puede ocurrir o no, un poco frecuente, pero cuando lo asocias a una persona, que eso sí que está en el día a día y es como más, pues no sé, es como más interesante, ¿no? Que hay diferentes reacciones de cada uno de nosotros y a qué puede obedecer que podamos tener esa conducta de... Porque hay gente que la sigue escuchando, otras que no. O sea, me llama mucho la atención todo ese... Más allá de la historia de aprendizaje de cada uno de nosotros y... Pues no sé, será por la topografía de la conducta o por cómo nos hemos... Imagínate que te contratan en un sitio en el que esa canción forma parte del hilo musical. No hay escape. Te tocó. Imagínate que la música para ti es algo esencial en la vida y dices, no me voy a quitar esto de mis opciones. A machete. ¿Quién sabe? Pero sí, pasa y es muy guay cuando le decimos a gente que no tiene conocimientos de psicología, no te preocupes, vas a poder disfrutar de conciertos de esto si lo hacemos bien. Sí. ¿Se podría llamar estímulo EX en ese caso? Esa es buena. Estímulo X. ¿Alguna preguntita sobre esto? Yo sé que es un apunte final solo para matizar lo que ocurrió al final. Es que, que seguir vivo. O sea, aparte de seguir vivo, como en el momento en el que nos miramos todos, nos reímos y esa canción pasó a ser, digamos, la canción de van a pasar cosas malas y eso era gracioso, se produjo un contracondicionamiento casi en el momento. Entonces, ahora no tenemos reacciones aversivas, lo que nos hace es gracia. Genial, porque efectivamente te has adelantado a cositas de las que vamos a hablar ahora, contracondicionamiento. Pero, joder, de un ensayo en un ensayo. Sí, no está nada mal. O sea, vais a piñón fijo, uno. Hablo de ensayos de discretos. A ver, ensayo es cada vez que ocurre este emparejamiento entre el EI y el EN.
que pueden ser desde 1 a cientos de miles. A veces con uno basta, a veces 150 ensayos después ya parece que se van empezando a asociar. La facilidad para que ocurra el aprendizaje tiene que ver con varios parámetros, también, que si relevancia, lo bien que esté hecho, si obedece a primero el N y luego el I, no es pertinente para esta sesión, ¿vale? Pero sí que es llamativo cuando en un único ensayo se consigue un aprendizaje, porque se supone, de nuevo, que los humanos tenemos mucha mayor facilidad para generar condicionamiento, para generar aprendizaje. O sea, como especie, eso sí que nos identifica mucho. Este episodio se ha grabado en motivo del lanzamiento de nuestra nueva formación online que podrás encontrar en nuestra web www.engranapsicología.es. ¿A qué esperas? Ya puedes ir a darle un vistazo.